en un tema que nos parece muy delicado. Estamos convocando a esta rueda de prensa ya que el activismo de la Secretaría de Gobernación lamentablemente no está enfocado en medio de una pandemia a salvar vidas y promover y defender la familia. Por eso queremos alzar la voz a favor de la vida y de la familia. Aquí están presentes el Frente Nacional por la Familia, con la Unión Nacional de Padres de Familia. Aquí está presente el presidente de la Unión, Leonardo García Camarena. Está presente con nosotros el líder y dirigente de Iniciativa Ciudadana, el señor Aarón Lara. Y está también con nosotros el presidente de la Alianza Nacional de Padres de Familia, Salatiel Vázquez. Por parte de la soberanía de los estados y como legisladores que escuchan a la sociedad y que también alzan esa voz que les da la representación popular, está la senadora Lili Téllez, está el senador Víctor Fuentes y está el senador Manuel Añorbe. Juntos vamos a proceder en un primer momento a la lectura del posicionamiento de la sociedad civil para, acto seguido, escuchar el posicionamiento del senador Víctor Fuentes, de la senadora Lili Téllez y del senador Manuel Añorbe. Tendremos, después de esos minutos de participación de cada uno, un espacio para preguntas y respuestas y dar un cierre. Entonces, procedemos a la lectura del posicionamiento que darán la lectura Leonardo García Camarena de la Unión Nacional de Padres de Familia y Salatiel Vázquez de la Alianza Nacional de Padres de Familia. Adelante, por favor. Buenos días y gracias por acompañarnos. En medio de la pandemia que vivimos, es urgente salvar vidas, fuentes de empleo y fortalecer a las familias. El Poder Ejecutivo y su secretaria de Gobernación deberían estar abocados a ello. Lamentablemente vemos que el esfuerzo principal de la secretaria de Gobernación no está en esas prioridades, sino en un activismo ideológico en contra de la vida, la familia y las libertades del que al parecer ni el presidente Andrés Manuel López Obrador está enterado. El derecho de los padres a decidir sobre la educación, formación y desarrollo de sus hijos es inherente, inalienable e intransferible. Ha sido establecido y ratificado en innumerables tratados internacionales porque es un derecho humano universal. Por lo que resulta ya no solo contradictorio, sino incomprensible el empecinamiento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para atentar contra este derecho y el uso de una herramienta jurídica para ejercerlo, como lo es el PIN parental. En el derecho internacional son vinculantes para nuestro país la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 26, fracción tercera, cito, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Cerramos la cita. Y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 12, fracción cuarta, que dice, abrimos comillas, los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Cerramos cita. Incluso entre los puntos que subraya para fundamentar su rechazo,
menciona lo señalado por el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que dice en su artículo 17, citamos, entre los derechos de mayor pertinencia está el derecho a información y material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral. Cerramos la cita. Por lo que entonces resulta contradictorio su rechazo, pues asume que la formación que los padres brindamos a nuestros hijos está basada en concepciones espirituales y morales. Además, insiste en hipersexualizar a nuestros hijos al sostener que la pretendida educación sexual y reproductiva reducirá los embarazos tempranos, el abuso y los casos de violencia, así como evitará la discriminación y la homofobia, cuando claramente las políticas educativas en esos temas son la razón del incremento de estas. Llama la atención que una dependencia encargada de la gobernabilidad en el país se lance a una cruzada en contra de padres de familia, ideologizando su gestión, cerrando todo espacio para el diálogo y acusando de agredir la división de competencias cuando, precisamente, delinque en lo mismo que denuncia. La lucha por las libertades, como la de conciencia y la libre expresión, han costado miles de vidas humanas en la historia de nuestra nación. Esas conquistas se ven reflejadas en derechos que ahora quieren vulnerar. Esta afrenta significaría perder la patria potestad de nuestros hijos, cediéndola a la rectoría del Estado, que de ninguna manera puede abrogarse tal derecho o suponer siquiera que pueda tener mayor autoridad sobre los niños, niñas o adolescentes. Esta presunción no existe, ni en el derecho ni en la razón. Los pretendidos neoderechos, que ahora llaman progresista, en realidad atentan contra la ciencia, el derecho objetivo y la objeción de conciencia, y es absolutamente violatorio de derecho pretender imponerlo a la sociedad, comenzando por nuestros hijos. Por eso es que suscribimos la propuesta del PIN parental como un derecho inalienable de los padres a elegir la educación que reciban sus hijos. Y de esta manera, los padres de familia podamos ser consultados para aceptar o rechazar aquello que atente contra nuestros principios y valores, particularmente en el tema de la educación con perspectiva de género. El Estado laico debe entenderse como la neutralidad del Estado en temas de conciencia, por lo que la educación y el comportamiento del Estado en general debe estar libre de dogmas religiosos, pero también de toda ideología de género. Exhortamos de manera respetuosa al Estado mexicano a proteger a la familia, pues es la base de la sociedad y cimiento del Estado. Exhortamos a la secretaria de Gobernación a dejar de impulsar una ideología que confronta a los mexicanos y le combinamos a abandonar un discurso persecutorio, amedrentador e ideologizante, a que deje de usar las instituciones que se encuentran bajo su coordinación y que están para servir a mejores causas, a dejar de distraer a otras secretarías como la de salud, que debe enfocar todos sus esfuerzos a enfrentar una crisis que enluta a la nación. El derecho a la vida, el fortalecimiento de la familia y el ejercicio de las libertades son las características de una sociedad fuerte. Y es lamentable que en pleno siglo XXI, en México, el Poder Ejecutivo pretenda atentar contra la vida, la familia y las libertades. Vamos entonces ahora a escuchar el mensaje del senador Víctor Fuentes. Adelante, senador. Buenos días a todos. Consistente y congruentemente con lo aquí atinadamente expuesto, presentamos el pasado 27 de febrero una iniciativa para adicionar un apartado más, al artículo 128 de la Ley General de Educación para
adicionar la fracción número 12 para reconocer en todo momento este derecho que tenemos inalienablemente de los padres a determinar la educación que queremos para nuestros hijos, para que se nos exponga al principio, al inicio del ciclo escolar, cuál es la temática que se va a abordar en este tipo de conceptos, en este tipo de temas. Y para que tengamos en un periodo prudente, que estamos proponiendo que sea de 30 días antes de que se ejerza, se aplique, se instruya, se instrumente en lo que no estamos de acuerdo, la posibilidad de manifestarnos en contra de que nuestros hijos estén presentes a la hora que exista esta mala manifestación en un mal sistema educativo. Yo me sumo también a la exigencia a la secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, a que deje de meter las manos en estos temas. En Nuevo León, la legislatura local estuvo impulsando esta reforma en la Ley de Educación Local. Y un día antes de votarla, mandó un comunicado a la licenciada Olga Sánchez Cordero exigiéndole a los diputados locales que se abstuvieran de votar a favor de esto, lo cual obviamente cambió el sentido del voto de algunos y por 1 o 2 votos no pudimos sacarla adelante. Yo tengo fe y confianza en que en el Senado de la República, en su momento, este tema se va a ventilar favorablemente en la Comisión de Educación y posteriormente en el Pleno. No es otra cosa más que a través de la Ley General de Educación, en su artículo 128, adicionando esta fracción, reconozcamos plenamente el derecho ya aquí, muy bien mencionado, consagrado en los tratados internacionales. Muchas gracias, senador. Le pedimos a la senadora Lili Telles nos dé su mensaje. Gracias, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, senadora. Yo quiero hacer un exhorto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a que deje de intimidar legisladores. A través de manifestaciones en las que les causa temor, porque promueve un ámbito de linchamiento a los legisladores que no le hacen caso a ella. Y debe tener claro ella, que es una mujer preparada e inteligente, que no se debe meter en el legislativo y que no se debe meter en las casas de los mexicanos. También la exhorto a que no se hagan ofrecimientos de premio a los legisladores que voten como ella quiere. En la campaña del presidente López Obrador, él no anduvo en los templetes, ni ofreciendo el aborto, ni diciéndole a los mexicanos que les va a quitar el derecho a educar a sus hijos. Eso no ofreció el presidente López Obrador en la campaña. Me consta porque lo acompañé en muchos actos en el estado de Sonora. Entonces no entiendo para quién trabaja la secretaria Olga Sánchez Cordero. ¿Para el presidente o para quién? Y si esto es una orden del presidente, la secretaria de Gobernación se lo debe decir a los mexicanos, nos lo debe decir a todos. Porque pretender quitarnos a los papás y a las mamás el derecho a educar a nuestros hijos atenta contra nuestra libertad y atenta contra nuestra dignidad. Ahorita, hace apenas unos días, nos enteramos de que hay miles de escuelas en el país sin agua. Sabemos que hay otras miles de escuelas que no tienen piso, que no tienen pupitres en orden, en los que ni siquiera se pueden sentar los niños. Sabemos que no hay, en muchos municipios, que no hay ni siquiera escuelas cercanas. En lugar de promover que haya escuelas servibles y en lugar de promover que se den correctamente materias como matemáticas y español, lo que quiere la secretaria de Gobernación es que se le diga a los niños que pueden ser niñas y a las niñas que pueden ser niños. Los papás y las mamás van a recibir de pronto a sus hijos llegando de la escuela diciéndoles: mamá, ahora quiero ser niño, ahora quiero ser niña, porque me dijeron en la escuela que así es. Dejemos este asunto para cuando tengan la edad suficiente para comprender
No estoy juzgando de ninguna manera la orientación sexual, la respeto, pero creo que los padres y madres mexicanos quieren educar a sus hijos conforme a sus valores y sus principios. No tiene por qué la secretaria de Gobernación entrar derribar la puerta de las casas, entrar y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos. Insisto en que el voto que se le dio al presidente López Obrador no le da a Olga Sánchez Cordero, no le da el derecho a meterse en las familias mexicanas, a definir cómo ella piensa, a exigir que así se eduque a los hijos. Ella ya educó a sus hijos, como ella quiso, en un estado laico. Las familias mexicanas, los padres de familia mexicanos, le exigimos al gobierno que saque las manos, que no nos impongan la ideología de género según ellos la conciben, porque no fueron electos para ello. Queremos, insisto, queremos matemáticas, español, biología, civismo, inglés en las escuelas. No queremos que impongan a nuestros hijos la ideología de género según ellos la conciben. No fueron electos para ello. El voto no les da derecho a derribar las puertas de los hogares y quitarnos la libertad de educar a nuestros hijos. Lo que hace la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es presentar un mundo al revés de este gobierno. Nos dicen que es derecho matar a nuestros hijos y ahora nos dicen que ellos, el derecho de educarlos es de ellos, no de los papás. Esto está mal. Exhorto a la secretaria Olga Sánchez Cordero a que saque las manos de ahí o que en dado caso nos diga a los ciudadanos si es una orden del presidente y si es una orden del presidente que nos digan por qué en los templetes no se ofreció esto y a la hora que llegaron al poder lo quieren imponer. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Lili Telles. Vamos a pedirle ahora al senador Manuel Añorbe que nos dirija su mensaje. Sí, muchas gracias. Por supuesto que saludo a mi compañera, a mi compañero senador de la República, a Víctor y a Lili, con aprecio y afecto. Les agradezco muchísimo, particularmente la invitación que me hicieron a estas organizaciones ciudadanas, Iniciativa Ciudadana y al Frente Nacional por la Familia. También reconozco y agradezco la presencia de la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia. Como aquí ya se ha dicho, por supuesto, el tema que tratamos es de suma importancia. Se relaciona con la educación que reciben nuestros hijos en las escuelas, pero también con el derecho que tenemos los padres de familia en participar activamente en la misma. También aquí se ha dicho, tenemos varios tratados internacionales que nuestro país ha suscrito a lo largo de su historia, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Los padres indiscutiblemente tenemos el derecho inalienable a escoger la educación que reciban nuestros hijos conforme a nuestras convicciones morales. Y quiero decirles que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente señala que la organización y el desarrollo de la familia debe de ser protegida, obviamente, por nuestra Constitución. Y en este sentido, yo quiero decirles, como lo saben, que algunos estados de la República, y lo ha dicho Lili, lo ha dicho también mi compañero senador Víctor, han hecho valer su soberanía y obviamente han comenzado el proceso legislativo para incluir la figura del PIN parental en las leyes locales de educación. Esta figura no hay que confundirla. Lo único que busca es permitir que los padres de familia jueguen un papel como debe de ser protagónico en el diseño e implementación de los programas y dinámicas educativas. Para eso hay asociaciones de padres de familia,
Para eso hay un discurso donde los padres de familia participan, inclusive en la construcción muchas veces de aulas, en la vida activa de las escuelas, y esto no podemos dejar que se avasalle lo más importante, que es en la participación de la educación de nuestros hijos. Por supuesto que nuestros hijos habrán de recibir estas dinámicas y contenidos educativos en las escuelas. El PIN parental es una herramienta para que los madres y padres puedan conocer y prestar su consentimiento a las actividades educativas, donde se abordan temas obviamente que pueden entrar en conflicto con la educación moral y ética observadas en casa. Yo lo digo categóricamente, los hijos son nuestros, no de las escuelas ni del Estado, ¿eh? Esto lo debemos de dejar muy claro. Siempre, y no tengo la menor duda, las escuelas educan, pero los padres formamos a nuestros hijos. Por esta razón, resulta increíble que ahora se requieran dejarnos fuera de la construcción de los contenidos y programas educativos, que además es inconstitucional. Obviamente, estos contenidos y actividades educativas que serán impartidos en las escuelas. La educación, no debemos de olvidar, es un bien público, donde debemos estar estados, municipios y padres de familia atentos, obviamente, y los padres de familia de manera activa para participar en la educación de nuestros hijos. No podemos permitir que los saquen a los padres de familia de la educación. Cada entidad federativa, y aquí coincido con Lili, coincido con Víctor, es libre de legislar. Y obviamente no se le puede presionar a los congresos de los estados de qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer, y sobre todo bajo amenazas veladas o directas a grupos parlamentarios. De este sentido, como sociedad nos ha costado mucho tiempo construir una educación con la participación de todos. El diálogo es lo más importante, por supuesto, y siempre será mejor que la imposición por la fuerza, porque a nosotros nos da la razón, no solamente jurídica, de proteger a nuestros hijos, sino la razón moral, porque, y con esto concluye, lo que queremos es que nuestros hijos tengan la mejor educación posible, tanto en casa como en las escuelas. Y concluyo, lo vuelvo a repetir, los hijos son nuestros, no de las escuelas ni del Estado. Las escuelas educan, nosotros los formamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Manuel Añorbe. Abrimos entonces, Diego, un espacio para algunas preguntas y respuestas y después dar un cierre. Así que quedamos atentos, Diego. Sí, Marta Elena Vega Pereira pregunta, ¿qué proponemos nosotros, defensores del PIN parental, para que las familias asumamos nuestra responsabilidad de efectivamente darle información a nuestras niñas, niños y adolescentes? Si Sugiero si podemos hacer un bloque de 3 preguntas, si me lo permiten. Adelante, Diego. Coméntanos varias y así ya se puede hacer la... Ok. Igual, Martelena, ¿consideran ustedes que la creación de institutos estatales y municipales de la familia sean imperantes? Y hay otra más. Buen día. Quien guste contestar, en Aguascalientes se aprobó el PIN parental y diversos organismos de la comunidad feminista LGBTI, la propia Secretaría de Gobernación del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos señalaron la inconstitucionalidad de dicha reforma. ¿Qué opinión amerita al respecto? Muchas gracias. Adelante, Leonardo. Si gustas, yo me atrevería a dar una opinión sobre la primera pregunta y ya dependiendo de los demás panelistas, si lo veo necesario, agregar algo sobre las otras dos. Pero en cuanto a la primera pregunta, el tema de fondo es muy simple. El gobierno está prejuiciando que los padres de familia somos irresponsables y que por lo tanto estos temas de la sexualidad no los abordamos en casa.
seguramente han de tener cámaras de vigilancia y cosas de esas, y entonces no hay un CISEN, pero sí hay para gobernación un Big Brother, y entonces nos ha de estar vigilando a todos los mexicanos. ¿Qué estamos proponiendo para formar desde nuestros hogares a nuestras niñas, niños y adolescentes? Bueno, primero, que reconozcan que hay estos tratados internacionales que no se los pueden pasar por el arco del triunfo y que al ser suscritos por el Estado mexicano deben de respetar, porque a algunos servidores públicos del nuevo gobierno se les olvida que ellos solo pueden hacer lo que dice la ley, no pueden inventarse interpretaciones de la misma, para eso está la Suprema Corte de Justicia. 2, reconocido ese derecho, nos deben hacer parte de los mecanismos de la definición de contenidos, y va una petición para que en el Consejo Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, el famoso CONALITEG, pues abran 1 o 2 asientos para la sociedad civil, para expertos que no piensan como piensa el actual gobierno, en donde alguno de esos lugares sea para las organizaciones de los padres de familia. Tercero, cuando estos contenidos estén en debate en una escuela, denos la oportunidad por lo menos de dar también nuestra versión, una versión más apegada a la ciencia, una versión más apegada a la realidad, una versión que, oh ironías, hoy nosotros sí pudiéramos cumplir el artículo 3 en su laicidad, porque no es creencia, es ciencia, y en su cientificidad. La ideología de género sí es creencia, no es ciencia. Y finalmente, no es de ahora, llevamos años dando cursos, seminarios, talleres, editando folletos, libros, para que los padres de familia, solitos, juntos, en academias, en foros, en grandes congresos, estén tomando conciencia de la responsabilidad que tienen, porque no están ante tuercas, son seres humanos, que son sus hijos, y 2, que no lo sabemos todo, por eso necesitamos capacitarnos. Mucho haría de bien el actual gobierno en abrirle espacio a esos materiales que en una gran cantidad de organizaciones e instituciones que nos preocupa la educación sexual de nuestros hijos, venimos preparando no de ahora, de hace muchísimos años. Gracias. Le pedimos ahora a Aaron Lara, dirigente de Iniciativa Ciudadana, nos refiera también su participación. Cómo no, muchas gracias. Es un placer saludarlos a todos y agradecer muy cumplidamente a Lili, al senador Añorbe y al senador Víctor Fuentes su apoyo en esta rueda de prensa. Y señalar a la tercera pregunta que hicieron, que este tema de la inconstitucionalidad no es un tema que pueda definir la Secretaría de Educación. Para eso está la Suprema Corte de Justicia. El hecho de que se haya aprobado en el estado de Aguascalientes la ley que permite el PIN parental es una decisión soberana de ese estado. Sin embargo, los documentos que ha enviado la secretaria Olga Sánchez Cordero son amedrentadores, buscan intimidar a los congresos, como lo ha intentado ya hacer en Nuevo León, en Chihuahua, en Querétaro, ahora también aquí en la Ciudad de México, en Veracruz, en fin, en todos los estados en donde se ha venido presentando esta iniciativa, que es una iniciativa nacida de la sociedad civil, que eso es lo que la Secretaría de Gobernación no está tomando en cuenta. Ese es el reclamo ciudadano que le exige a quienes nos representan en los congresos que puedan legislar en estos temas que para nosotros son fundamentales. Me encantó la forma en que lo expresó la senadora Lili Telles. La señora Olga Sánchez Cordero ya tuvo la oportunidad de educar a sus hijos bajo sus propios criterios. Está en todo su derecho, pero también todos los que tenemos hijos tenemos ese mismo derecho que por favor no puede de ninguna manera invalidar. Quiero agradecer, insisto, a toda la gente que nos está apoyando en esta lucha, diputados locales, diputados federales, senadores de la República y millones de ciudadanos en todo el país que, por supuesto, amamos a nuestros hijos, luchamos por ellos cada día, nos esforzamos por crear no solamente un mejor México para nuestros hijos,
Nosotros queremos mejores hijos para nuestro México. No pueden coartarnos esa libertad y por el contrario lucharemos por ella al costo que sea. La iniciativa ciudadana refrenda esta responsabilidad y este compromiso hermanada con nuestro querido amigo y esta institución que apreciamos, que es el Frente Nacional por la Familia. En ese espíritu de unidad es como México será más fuerte. Muchísimas gracias y vamos en defensa de nuestros hijos. Por favor, a mis hijos los educo yo. Gracias. Si hubiera algún otro comentario, si no, para proceder a algunas otras preguntas. Sí, senador Añorbe. Sí, solamente para dejar una idea muy clara de lo que yo pienso y con la coincidencia que tenemos todos nosotros. Ya se ha dicho aquí el tema del PIN parental y además, si está en la Constitución, obviamente la participación de padres de familia en fortalecer todo lo que es el sistema educativo nacional. Déjenme decirles que, y retomando lo que dice mi amiga Lili Telles, el mismo presidente de la República le ha dado la responsabilidad a los padres de familia, con las asociaciones de padres de familias, hasta de construir escuelas, atribuciones que antes tenía lo que se llamaba CAPSE o el Instituto de Construcción de Escuelas, el nombre que ya tenga o tenía últimamente, y les ha dado la responsabilidad con recursos económicos cuantiosos. ¿Por qué le quieren quitar la responsabilidad de coordinarse en la educación de nuestros hijos y de sus hijos? O sea, es un discurso que choca entre el dicho al hecho, y además se ha dicho también que la familia es la base de la sociedad mexicana. Por supuesto, tenemos que fortalecer a nuestra familia y la familia moralmente hablando, la formación que se le da a los hijos, no solamente pórtense bien, sino darles una base moral, pues tiene que proyectarse en la educación coordinadamente con el sistema educativo nacional, estatal, la cual pues, todos estamos inmersos. Este sería mi comentario. Y la pregunta de los institutos estatales de la familia, pues, por supuesto, o sea, del dicho al hecho, o sea, si tenemos esa posibilidad, debemos de aterrizar con políticas públicas sólidas, fuertes, para tener una familia muy consolidada y poder salir a la calle con la enseñanza moral, con los principios de los padres, porque las acechanzas que se tienen en la calle son permanentes y obviamente todos los hemos tenido en todas las generaciones, y uno si sale con la educación sólida moralmente y respetando inclusive el origen religioso, podemos enfrentar y nuestros hijos pueden enfrentar las acechanzas que se encuentran afuera de la familia. Por eso, si hablamos de la familia, tenemos que hablar de la educación. Este sería mi comentario. Gracias. Diego. Sí, muchas gracias, senador. Aleida Paredes. Si la iniciativa de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no es respaldada por la presidencia, ¿con base en qué tipo de intereses está impulsando este tipo de educación en las escuelas que deja de lado la actuación de los padres de familia? ¿Por qué amenaza o premia a los legisladores si votan o no a favor de sus intereses? ¿Qué gana con esta imposición o a quién beneficia? Ana Hernández, aparte de estos pronunciamientos, ¿han pensado tomar otro tipo de medidas para detener esta ideología de género que se está promoviendo? Y Karen Asmar, ¿realmente se puede hacer algo cuando el partido del presidente es el que tiene mayoría en la Cámara? Adelante, Lili. Gracias. Pues es lo que yo pregunto. ¿Para quién trabaja Olga Sánchez Cordero? Porque el presidente es quien le dio ese cargo. Pero el presidente de la República nunca estuvo en campaña ofreciendo la ideología de género. Ni el aborto, ni quitarle a los padres el derecho de educar a los hijos bajo sus propios valores, principios y creencias. Eso no lo ofreció el presidente. Y si el presidente es el jefe de Olga Sánchez Cordero, pues supongo que debería haber congruencia.
No me explico para quién trabaja Olga Sánchez Cordero, que parece que este es el tema que más le interesa. No la pandemia, no los muertos, no la pérdida de empleos en tantos ámbitos que ella como secretaria de Gobernación podría ayudar, podría entrar y ayudar. No, lo que vemos es la ideología de género el principal punto de su agenda. Y me parece que es una falta de respeto que esté presionando a los legisladores de los estados para que voten como ella quiere. Eso no es respetar la autonomía y la separación de poderes. Porque ella puede decir, bueno, es una sugerencia, es una recomendación. Pero lo que sucede es que los intimida a los legisladores, porque temen que van a caer de la gracia de quienes son los poderosos en este gobierno y que no van a poder seguir con sus carreras políticas. Los legisladores en este momento deben ser muy fuertes y sostener sus principios. Este gobierno se va a acabar en 4 años y no sabemos qué vaya a llegar, pero los principios son para toda la vida. Y en este punto, en el de la educación de nuestros hijos, pues no podemos ser mediocres, no podemos quedarnos callados, porque así es como el Estado se mete en las casas. Insisto, la ideología que hemos visto, por lo que ha dicho Olga Sánchez Cordero, y el grupo de mujeres feministas que están en el gobierno y también en el legislativo que acompañan a Morena, pues traen un mundo al revés. Y me preocupa mucho que si esto era lo que se iba a hacer, ¿por qué no se dijo en campaña? Porque una vez llegados al poder, ya sacar y tratar de imponer esta agenda, pues eso es una traición y una mentira a los ciudadanos. Seguramente, si se hubiera hecho campaña con estas 2 banderas al frente, no hubiera ganado la 4T. No se vale que ahora que ya llegaron pretendan imponerlo. Queremos otras cosas. Queremos educación, que eso sí fue lo que ofreció el presidente de la República. Escuelas dignas, mejorar el salario de los maestros. Vaya, que haya agua en las escuelas. Eso sí queremos. Pero no que vengan a imponernos otros valores, otra forma de ver la vida, por encima del derecho de los papás. Lo que decía el senador Añorbe es muy cierto. Nuestros hijos son nuestros, no son huérfanos. No le estamos dando a Olga Sánchez Cordero a nuestros hijos para que ella los eduque. Cada quien educa a sus hijos como quiera. Que el Estado saque las manos de nuestras casas, del seno familiar, y que nos permitan seguir educando a nuestros hijos según cada quien libremente tiene sus valores, sus principios y sus creencias. Muchísimas gracias, Lili. Aarón. Sí, si me permiten. Sobre la pregunta, ¿qué otras acciones haremos? Bueno, haremos todas las que hagan falta, desde la sociedad civil y, por supuesto, contando con el apoyo de los legisladores que están respaldando estas propuestas. Karina Banda, desde Aguascalientes, está dando una batalla jurídica ahora en defensa de una ley que ya se aprobó en Aguascalientes. Así que, por supuesto, acompañaremos todo este proceso jurídico respaldando el trabajo de la diputada Karina. Lo mismo está ocurriendo en Chihuahua con la diputada Marisela Sáenz, que está empujando que se legisle, pero el problema que ahora encontramos en los congresos es exactamente que por estas amenazas ya no quieren tocar el tema, porque efectivamente se sienten presionados y coaccionados por la Secretaría. Y yo quisiera además recalcar que los argumentos que ha usado la Secretaría en sus comunicados son totalmente parcializados. Si nosotros revisamos las convenciones completas de esos tratados internacionales que ella cita, ahí se da la razón en cuanto a la inalienable responsabilidad de los padres para educar a sus hijos.
En todos los tratados que ella cita, absolutamente en todos, está incluido el derecho de los padres para escoger la educación que reciban sus hijos, incluso en el aspecto moral, espiritual y ético, no solo el educativo. Así que es una incongruencia que use tratados internacionales solamente tomando párrafos que ella quiera usar como para respaldar su posicionamiento. Por eso es que la sociedad civil estamos dispuestos a ir hasta donde tope, porque no se trata, como ya se dijo aquí, de objetos, son nuestros hijos. Así que por la vida de nuestros hijos y las generaciones siguientes daremos la batalla, la que haya que darse, porque nosotros estamos defendiendo un derecho que es intransferible, inalienable y que es universal. Así que en ese sentido nos sentimos absolutamente seguros y respaldados por legisladores como los que nos acompañan el día de hoy. Perfecto. ¿Alguien más gusta dar alguna? Sí, Leonardo. Dos cosas, si no tienen inconveniente. En la primera, bueno, tres. En el tema de la inconstitucionalidad, lo que está haciendo inteligentemente la señora que no cumple con las funciones de secretaria de Gobernación es brincarse un párrafo del numeral 2 del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que a la letra dice: los estados parte, México lo es, respetarán los derechos y deberes de los padres para guiar al niño en el ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, como una guía parental que les permitirá a los niños aprendan aquellos valores morales, religiosos o espirituales que les sean inculcados por sus padres, de tal forma que por sus padres puedan entenderlos, adoptarlos, llevarlos a la práctica y de ahí desarrollar su propio proyecto de vida. Lo que la señora quiere es eliminar esa parte, esa intervención de los papás para que el proyecto de vida de las nuevas generaciones sea el que dicte el Estado. Eso es totalitarismo. Segundo, con respecto a con respecto a la para quién trabaja o por qué esta ansiedad, esta terquedad de la señora que se dice secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por una premisa básica que está probada desde el nacionalsocialismo, desde el estalinismo ruso, desde el castrismo, el chavismo y ahora en otras latitudes del mundo. Todas las ideologías, las de izquierda y las de derecha, solo pueden sobrevivir desde el Estado, con aprobación legislativa del Estado, con financiamiento público del Estado, con la imposición del Estado. Por eso le urge, porque la única manera en que la ideología de género se vuelva realidad en este país es con el financiamiento, con el amparo, con la tutela del Estado. Sin el Estado no hay ideología de ningún tipo. La que hoy promueve ella es la de género. Y finalmente, con respecto a otras iniciativas, aun cuando Morena tenga mayoría hoy y que ya nos estamos organizando de todos los colores y sabores en el país para quitarle esa mayoría en el 2021, son dos herramientas básicas que venimos trabajando en esta y en otras mesas. Primera, hay esta iniciativa del PIN parental en los estados para que sea desde la ley, pero también ya tenemos armada nuestra estrategia para que sea el PIN parental desde el papá y que el papá, aunque no esté legislado, pueda decirle, en base a mi derecho, tú no le puedes enseñar esto a mi hijo sin mi consentimiento, mi autorización, y si lo haces, te voy a demandar. Y dos, estamos construyendo una iniciativa ciudadana para en su momento pedirle vía el INE o las formas, ojalá y el presidente nos dejara a mano alzada y se las ganamos a la primera, mediante las formas que el Estado de Derecho nos lo permita, una iniciativa ciudadana para elevar a rango constitucional la patria potestad, para que nunca más, así como se dijo después de la Segunda Guerra Mundial, lo digamos ahora aquí en México, nunca más un poder se atreva siquiera a pensar en la tentación de arrebatar las conciencias de los niños, niñas y adolescentes del derecho de los padres, porque eso huele a dictadura, huele a autoritarismo. Gracias. Gracias.
Le pedimos a Diego si hubiese algunas otras preguntas para hacer una ronda de cierre. Sí, tenemos otras 3 preguntas. Buenos días, Octavio García de W Radio. En caso de no tener una respuesta favorable a sus demandas, ¿seguirían por la vía legal? Alida Paredes nos pregunta nuevamente, ¿quiénes están impulsando este tipo de iniciativas que restan autoridad de los padres en la educación de sus hijos? ¿Han tenido asesoramiento psicosocial para evaluar los posibles daños a la desintegración familiar, la deconstrucción social y el incremento de la falta de valores? Y Karina Villanueva, ¿en qué estados del país es donde hay presión hacia los diputados locales? Muy bien. ¿Quién dice? Aarón, por favor. Sí, bueno, el PIN parental como iniciativa ciudadana vertida a través de los legisladores, en este momento está en 6 estados de la República. Aguascalientes es el único que la ha legislado y votado por mayoría como positiva, así que es el único estado que en este momento cuenta con esa herramienta legislativa. Pero está, además de el Congreso de la Unión, el Congreso Federal, que es una iniciativa que se presentó desde el 2018, está también en el estado de Nuevo León, en el de Chihuahua, en el de Querétaro, está ahora en el estado de Veracruz, que acaba de ser presentado, así que son 5 estados más el Congreso de la Unión. También el senador Víctor Fuentes ya la presentó en el Senado de la República. El senador Añorbe presentó una modificación a la Constitución, al artículo 3, me parece, tercero, para incluir el tema de el derecho de los padres para elegir la educación de sus hijos a nivel constitucional. En fin, sí hay mucho material ya del tema en los congresos, y bueno, lo único que esperamos es de que la señora Sánchez Cordero y todas las organizaciones que están supeditadas a la Secretaría de Educación, como es InMujeres, IPINA, la CONAPRED, la CONAPO, etcétera, dejen de intimidar a los legisladores y dejarlos trabajar en el ámbito precisamente de su esfera, porque es una intromisión a los poderes que debieran de servir como equilibrios unos de otros, y aquí lo que hay es una amenaza. Entonces lo que esperamos es que los congresos puedan legislar con toda libertad y que puedan entonces llevar a cabo esa tarea que se les ha, por las cuales se les escogió y se votó por ellos. Así que son 6 estados ahora mismo. Seguramente habrá otros que se han inhibido y no lo han presentado hasta ahora, pero en este momento son 6. Muy bien. ¿Algún otro comentario de respuesta? Lili y después Leonardo. Gracias. Pues es que la Secretaría de Gobernación es eso, Secretaria de Gobernación. No es la mamá de los mexicanos ni la maestra de los niños de México. Entonces, su trabajo, el trabajo más complejo que tiene que ver con la gobernabilidad, pues en ese no estamos viendo resultados. Elegimos a un gobierno para que se fortalezca el Estado de Derecho, para que luchen contra la violencia, para que se ponga orden y para que se luche contra la corrupción. No para que a fuerzas quieran quitarnos el derecho a educar a nuestros hijos. Y esto es un PIN parental, porque pues van a llevar a esa forma de pensar, de ideología de género, la van a llevar a los niños. Esto es solo alguien que dice, Secretaria de Gobernación, yo no pienso como tú. Alto, tú no puedes educar a mis hijos. Mis hijos son míos, no son huérfanos. No es México un gran orfanatorio y la directora es la Secretaria de Gobernación. ¿Para qué intereses trabaja? Lo ignoro. Pero hay una coordinación evidente y parece que la medalla en este sexenio para las feministas es imponer su forma de pensar a los ciudadanos. Insisto,
porque es muy delicado. No se votó por ello. No se ofreció en campaña de esta forma. Eso es traición y eso es mentir. Muchas gracias, Lili. Leonardo. Yo quisiera referirme a uno de los temas del análisis socioemocional. Yo creo que ni siquiera han hecho un gran esfuerzo. Miren, 2 datos nada más. Si el gobierno federal, la propia secretaria de Gobernación, la Secretaría de Educación tuvieran conciencia de las consecuencias de educar a un niño sin padre, cambiarían muchas de las normativas que la ideología de género no quiere imponer para liberalizar la sexualidad de nuestros menores sin consecuencias jurídicas para nadie. Si yo liberalizo la sexualidad de las niñas y de los niños, voy a hacer una invitación a la promiscuidad, a la homosexualidad, a la vida sexual sin ninguna regla, con quien tú quieras, donde tú quieras, no importa si es grande, pequeño, mediano, si es tu familiar o no, con las consecuencias como las siguientes. 63% de los suicidios en menores de edad o en jóvenes, curiosamente, vienen de hijos sin papá. 90% de los que viven sin techo de niños, adolescentes y jóvenes provienen de hogares sin papá. 85% de los desórdenes de conducta provienen de hogares sin papá. 71% de los alumnos que dejan la escuela vienen de hogares sin papá. ¡Qué terquedad para seguir con una agenda que trae como premisa básica muera la familia natural porque bla, bla, bla! Cuando la realidad de la estadística nos está diciendo, Estado, si tú no fortaleces una identidad básica como la familia, no te va a alcanzar la lana, no te van a alcanzar los impuestos, no te van a alcanzar los recursos para atender ese 63% de suicidios, ese 90% de sin techo, ese 85% de desórdenes de conducta, ese 71% de abandono escolar, porque tú estás enterrado en que muera la familia natural y viva la liberalización de la sexualidad en los menores de edad sin consecuencias jurídicas para nadie. El segundo dato, que me lo voy a ahorrar para que no se malinterprete que aquí hay una intención para atacar a quien vive su sexualidad como le venga en gana después de los 18 años. Pero si uno se va a las estadísticas de a quién le da más sida, al heterosexual o al que vive de una manera contra su diseño original la sexualidad. Y es 5 veces a 1 el que vive las relaciones hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera. ¿A quién le da más intentos de suicidio? 4 a 1 al que vive un estilo de conducta de esa naturaleza. No es por estigmatización social, es consecuencia de sus propias decisiones. Eso le van a enseñar a nuestros hijos desde pequeños, por supuesto que ni por aquí les ha pasado una reflexión de las consecuencias socioemocionales para nuestros hijos, para los hijos de todos los mexicanos, al imponer desde el Estado una ideología de esta naturaleza. Por nuestros hijos, por el bien de las nuevas generaciones de nuestro país, señora Olga Sánchez Cordero, asuma su responsabilidad como secretaria de Gobernación, o si le quedó grande el puesto, déjeselo a otro, déjeselo a otra, que sí quiera preocuparse por las víctimas de la violencia, de la pandemia, del desempleo, de la inseguridad, de tantos mexicanos que le piden a gritos a este gobierno, cambie su forma de pensar, cambie sus decisiones antes de que haya más mexicanos sufriendo por un mal gobierno. Gracias. Muy bien, si hubiese alguna última pregunta, Diego. Sí, tenemos una última pregunta de Mario Reyes, de Bajo Sello Comunicación. En caso de hacer caso omiso a sus peticiones por parte de Olga Sánchez Cordero, ¿ustedes estarán buscando apoyo a la Corte Interamericana? ¿Harán que se haga valer el Estado de Derecho? Creo que te toca, Rodrigo. Sí, pues bueno, si esta es la última, me gustaría retomar esta última y cerrar ya este espacio de preguntas y respuestas. Retomando
la cuestión que también abordaba ya Aarón sobre los estados, los legisladores, es la misma secretaria de Gobernación que tanto en una ficha que roló en los 32 estados de la República y después en un posicionamiento que está fijado ahí en su portal, tanto en el Facebook como en el web, ella misma es la que expresa este tipo de amenazas, este tipo pues, de, obviamente, atentados a lo que es la División Básica de Poderes, tanto a Karina Banda, como, que es diputada y es de Aguascalientes, en donde se aprobó por unanimidad el PRIM parental, Elsa Méndez, Michelle Torres, Claudia Caballero, la diputada Terraza, etcétera. Marisela Sáenz menciona a muchos, y en eso tiene mucha razón Lili. No es función de la secretaria ni legislar ni amenazar legisladores ni padres de familia. Creemos que es importante ubicar que vamos a ejercer todo nuestro derecho cívico como ciudadanos en unión y en sinergia con legisladores que auténticamente sí representan a la vida y a la familia. Es bien importante que ubiquemos esto porque, retomando y agradeciendo muchísimo la valiente participación de estos 3 senadores, yo creo que el mensaje final con el que podemos cerrar esto es, en primer lugar, y utilizando la frase de Lili, lo que está promoviendo la Secretaría de Gobernación es un mundo al revés. Hacer derecho el matar a los hijos y quitar el derecho de los padres a educar a sus hijos. Es un mundo al revés lo que nos propone la secretaria. Y además, la secretaria activa diversas partes del gobierno en contra de legisladores y padres de familia para que puedan ejercer sus derechos obvios, básicos, fundamentales e inalienables. Por otro lado, tenemos 28 estados bajo amenaza del aborto. 19 ya con iniciativa, 9 anunciada, y esto en gran parte promovido por la misma secretaria de Gobernación, en una cuestión totalmente opuesta a lo que debería ser lo lógico y natural de un gobierno en medio de una pandemia como la que tenemos. Salvar vidas tendría que ser lo principal, pero no, lo que están promoviendo es muerte. También hay que ubicar que la mayoría de esas iniciativas provienen de la bancada de Morena. Ella está presionando semana con semana a los legisladores para que promuevan su agenda. Por otro lado, vida y familia son pilares de la nación. Lo que exigimos y pedimos es que nuestras autoridades, nuestros representantes, se pongan a servir la vida y a la familia, no a atacarlas. Por otro lado, la división de poderes y el respeto a la soberanía de los estados y de las familias son fundamentales dentro de lo que es una clara y básica institucionalidad democrática. Por eso, como Frente Nacional por la Familia, como Iniciativa Ciudadana, con las principales organizaciones de padres de familia de la República Mexicana, que son la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia, estamos exigiendo al gobierno y en particular a la principal instigadora de esta persecución en contra de la vida, de la familia y de los legisladores que quieren representar auténticamente a esta ciudadanía, que cesen ya en ese activismo ideológico y que comiencen a gobernar al servicio del bien común. Por eso, queremos cerrar pidiendo que todos nos sumemos para firmar la petición que tenemos puesta en la plataforma CitizenGo, hashtag a mis hijos los educo yo. Muchísimas gracias a las organizaciones, muchísimas gracias
a la senadora Lili, al senador Víctor Fuentes y al senador Manuel Añorbe. Muchas gracias a los medios de comunicación por atender esta rueda de prensa y quedamos a sus órdenes. Diego, por favor. Y en un momento más les estaremos compartiendo el comunicado de prensa que se leyó el día de hoy y algunos activos materiales de comunicación. Muchas gracias por haber asistido a esta conferencia de prensa. Les agradecemos. Un excelente día. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a Gracias. Aarón. Gracias, Leonardo. Gracias, Manuel. Hasta luego. Gracias por la invitación. Buen día. Sí. Gracias.